Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres, aquí en CTN Internacional. Quédese con nosotros porque hoy nos acompaña Chanel Novas. Disfrútelo. Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo con Migdalia Torres, aquí en CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico, a las naciones. Hoy tenemos una sorpresa bien especial y es que hoy en la casa se encuentra Chanel Novas. Chanel, ¿cómo está? Dios te bendiga. Amén, Dios le bendiga más. Estamos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, es un placer tenerla. Amén, el placer es mío. Claro que sí. Chanel, mucho para contar, mucho para testificar. Yo no voy a perder mucho tiempo, así que rápido vamos al grano. Chanel Novas, antes de conocer a Cristo, ¿quién era? Bueno, Chanel Novas nació en el Evangelio. Vengo de una familia cristiana totalmente. Me crié en una casa, vamos a decir, pastoral, ya que mi tío fue mi pastor desde pequeña hasta que me casé, y desde pequeña le sirvo al Señor. Amén. Amén, amén. Chanel, esa etapa de tu niñez, ¿fue una niñez fuerte? ¿Fue una niñez que usted puede decir fue placentera dentro de las situaciones, ¿verdad?, que hemos enfrentado en la vida? Y lo que quiero preguntarle realmente es el don de ese canto tan hermoso que el Señor le ha regalado, esa voz tan tridente, potente. ¿Cuándo es que comienzas a cantar? ¿Desde pequeña? Amén. Bueno, yo empecé a cantar desde los 4 años de edad. Como le decía, nací en el Evangelio, mi mamá es cristiana. Y fui criada con valores. Hubo una etapa de mi vida donde mi papá, que no es cristiano, el Señor está trabajando con él todavía, no es cristiano. En ese momento bebía mucho y me maltrataba mucho, no solo verbal, sino físicamente. Entonces, desde pequeña me fui criando como con un pequeño trauma de rechazo, de todo eso, que fue creando en mí como una baja autoestima, fue creando en mí depresión, pensamiento suicida, y todo eso. Yo soy una niña, o sea, muy activa, muy movida, como dicen aquí en República Dominicana, un poco imperativa, pero eso es cosa, vamos a decir, de niños, y todo eso fue marcándome. Esas palabras negativas, esas palabras, todo eso, bueno, me fueron marcando, y estaba viviendo un momento de depresión en lo que fue niñez y adolescencia. Amén. Hasta que el Señor intervino. Amén. Wow, esa manera donde el Señor se te revela y te dice, se acabó, hasta aquí, eres mi hija, y retomas lo que es la identidad en Cristo. Cuéntanos sobre esa etapa cuando retomas y comienzas a cantar y llevar esas alabanzas hermosas y poderosas que has ministrado y seguirás ministrando, porque viene muchísimo más. Háblanos un poco sobre eso. Bueno, como te había dicho, yo venía siendo marcada por palabras negativas y todo eso. En varias ocasiones intenté incluso hasta el suicidio, porque a veces nosotros estamos en el Evangelio, pero el Evangelio no está dentro de nosotros. Ay. Entonces yo estaba en el Evangelio, pero el Evangelio no estaba en mí. Y varias veces intenté el suicidio. Mi mamá es una mujer de mucha oración, y un día mi madre me encontró, vamos a decir, en pleno acto. Yo estaba en el baño de mi casa y me estaba maltratando. Entonces, cuando me estaba maltratando, que quería como ahorcarme, mi mamá intervino y me dijo que no lo hagas. Empezó a llorar, no lo hagas, porque lo quieres hacer. Y me dijo que ella me había marcado con una palabra, que el Señor me había marcado,
con una palabra y me abrazó y todo esto, pero aún no se detiene ahí porque el enemigo nunca se detiene. Por eso nosotros tenemos que, a las que son madres y padres, tenemos que estar al pendiente de nuestros hijos porque el enemigo es sagaz. Y hubo un momento donde yo estaba muy agotada mentalmente, donde recibía palabras muy fuertes, negativas, muy fuertes, de personas que no, en el momento, tenía que tener quizá una palabra de aliento. Y yo intenté nuevamente con mi vida, traté de atentar nuevamente con mi vida. Y fue ahí donde el Señor intervino. Yo me desaparecí de la casa, mi mamá estaba llorando mucho porque en ese momento, o sea, mi mamá entendía que mi papá se estaba excediendo en el maltrato, siendo usado por el enemigo. No lo miro a él ahora porque en el momento yo no entendía, pero yo sé que todo eso era provocado por quizás maltratos anteriores, secuelas de cómo lo trataron a él y también las manos del enemigo ahí detrás. Entonces en ese momento yo me desaparecí, en ese momento mi mamá estaba llorando, yo nuevamente pude llegar a mi casa, me escondí con mi hermano más pequeño, empecé a llorar y cuando escuché que mi mamá estaba llorando, entonces yo salí y mi mamá me abrazó y antes de salir, lo que me conmovió como a presentarme era porque no tenía deseo como de volver a llegar a mi familia, fue que yo oía que mi mamá decía, Dios mío, donde quiera que esté, cuídala, y ella decía, wow, siento que mi hija se me suicidó, se murió, y eso me motivó a que yo bajara, y desde ese día las cosas cambiaron, porque cuando mi papá llegó, que se cansaron de buscarme en todos los lados, llamaron a los familiares, entonces mi papá me pidió perdón, el Señor rompió las cadenas en ese momento, lloramos, el Señor me levantó emocionalmente y todo eso, el Señor, desde ese momento, el Señor empezó a trabajar. Entonces cuando ya me caso con mi esposo, también sufro persecución en la iglesia donde estaba. Y ahí fue que en el 2017 el Señor me dio la canción Me Multiplicaré, que fue mi primer tema promocional donde Dios, como quien dice, explotó el ministerio. Y ha sido poderoso, es un tipo de alabanza que hay que escucharla y se termina y hay que volverla a poner y vuelve y se acaba y hay que volver de nuevo a ponerla y compartirla porque ministra muchísimo. Chanel, te pregunto, dentro de esa oportunidad que el Señor les dio como familia, Chanel Nova ya perdonó totalmente a sus padres. Exactamente. A mi papá yo lo amo con todo, o sea, lo amo con todo mi corazón. Y cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, tú tienes que saber que a veces los que van a ser usados no son los de fuera, sino los de dentro, los que son cercanos a tu corazón. Vemos cuando nos vamos a la Biblia, vemos que quien persiguieron a José, quien vamos a decir le hicieron la guerra a José directamente, una guerra campal, fue incluso su familia, fueron sus propios hermanos que fueron usados. Entonces, cuando tú entiendes el propósito de Dios, tú entiendes que a quien el enemigo está usando en el momento, o sea, no es directamente que ellos quieren hacerte la guerra, sino que ellos están siendo usados. Y claro que sí, perdoné a mi papá, lo amo con todo mi corazón. Es una relación de verdad muy hermosa, de la que hasta hoy gozamos para gloria y honra del Señor. El enemigo sabe la voz que Dios te ha entregado para este tiempo. Y como sigue ministrando a las vidas, Chanel, en cuanto a los desprecios, porque todo el mundo ve la gloria ahora donde Dios ha posicionado a Chanel Novas, pero en cuanto a los desprecios que tuviste que enfrentar, los menosprecios de hermanos, lamentablemente en la iglesia, tal vez por tu vestimenta humilde, por la carencia que en ocasiones, ¿verdad?, enfrentamos en nuestra niñez. ¿Cómo Chanel Nova manejó eso en el momento que ocurría? Bueno, en el momento te puedo decir que no fue fácil, no fue nada fácil. El ver que de quien debes recibir una mano amiga te rechace, te critique, te cuestione, no entienda el propósito de Dios, porque
Antes de Dios llevarte a un nivel mayor, tienes que ser procesado. Y hubieron personas en el momento que no solo se levantaron contra mí, sino que hicieron que otros pensaran lo contrario. Es fuerte, es fuerte. Cuando yo veía que personas llamaban a otros y decían, no la invite, no la invite, trataban de cerrarme las puertas, y aún así yo sabía quiénes eran, yo sabía quiénes eran, y para gloria de Dios yo siempre oraba y le decía, Señor, no permita que mi corazón se dañe, no permita que mi corazón se dañe, porque yo sé que en el momento uno no lo entiende así, pero yo entendía que Dios me estaba preparando para algo mayor. Chanel, vamos a dejar la conversación aquí un momentito, vamos a ir a una pausa, usted no se retire, que Cristo Araveo con Chanel Novas en la casa continúa. Estamos de regreso a su programa Cristo Ahora Veo, conversando con nuestra amiga y hermana Chanel Novas. Chanel, nos estabas comentando de estas personas que lamentablemente, ¿verdad?, que tú las conocías cerca de ti, que te lastimaron, te ofendieron, te humillaron. ¿Cómo manejabas eso en el momento? Bueno, en el momento realmente no fue tan fácil. No fue tan fácil. El Señor me dio fortaleza, sí lloré. Yo decía, Dios mío, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué? Si no les he hecho nada. Mi esposo siempre me daba palabras y me decía, no, tranquila, Dios lo va a hacer y esas cosas. Pero en el momento es difícil cuando de quien debes recibir la mano estás recibiendo rechazo o están siendo usados para cerrarte las puertas sin razón. La Biblia dice que nos alegremos cuando hablen de nosotros mintiendo, y de verdad que fue un momento difícil, pero debido a eso que pasé puedo hablar con evidencia de que Dios cumple lo que dice cuando tú soportas. Amén. Amén. Chanel, hoy en día esas personas han tenido que reconocer que el Señor está contigo. Así es. ¿Cómo nace Me Multiplicaré? ¿Cómo nace esa adoración? Bueno, esa adoración nace en el 2017, en enero, a principios de enero del año 2017. En el lugar que estaba en el momento, estaba de verdad siendo muy oprimida, como dice la canción, y entiendo que un verdadero adorador aprovecha sus peores momentos para producir algo para Dios. Y eso era lo que Dios estaba haciendo conmigo en ese momento. Como todo lo que yo sentía, el Señor lo depositó en una canción que ha sido de bendición, yo sé, para muchas personas. Y cuando sale esa canción, Me Multiplicaré, que hicimos lo posible para grabarla, no teníamos los recursos, vendimos comida en la calle para poder grabar este tema. O sea, wow, las cosas no vinieron tan fácil, porque vengo de una familia de muy bajos recursos aquí en República Dominicana, y empezamos a vender comida para poder grabar ese tema. Cuando grabo el tema, a las personas como que no le impactó. Muchas personas me dijeron, no, ese tema no sirve, eso no está bien grabado, grábalo de nuevo. Y entré en un momento como de frustración, porque yo dije, wow, hice como todo este esfuerzo para nada, porque a la gente no le gustó. Entonces recibí una palabra de parte de Dios en la boca de mi esposo. La gente me decía, borra el tema, bórralo, que no está bien, bórralo. Tenía 20,000 vistas, en ese momento tenía 20,000 vistas. Y mi esposo me dijo, no lo borres. El Señor me dice que con esa canción, que la gente siente que tiene defecto, que con esa canción Él lo va a hacer. Y en el momento, a veces nosotros tenemos un profeta cerca, tenemos alguien de Dios, pero al estar cerca de nosotros no honramos la palabra. Y el Señor cumplió tal y como me lo dijo a través de mi esposo. Así mismo fue. El Señor fue poniendo gracia en el tema, fue poniendo gracia,
y la gente fue conociendo esta canción. Y lo más importante no es que la gente la conociera, sino las vidas que han sido ministradas a través de este tema, a través de esta canción. Personas que me han testificado cómo Dios la ha levantado, cómo Dios la ha restaurado, y es algo muy bonito, de verdad que sí. Y hoy en día tiene sobre 2,6 millones de views. Exacto, sí. Un tema poderoso. A Dios la gloria y la honra. La gloria es del Señor y la victoria es tuya y de tu esposo y de tu casa. Chanel, la Amén. otra alabanza poderosa que has grabado que también sobrepasa los millones de views, de Un Milagro. Cuéntanos sobre esa alabanza. Amén. Bueno, la historia con esta canción fue algo de verdad que muy fuerte, de verdad. Puedo decirlo que fue algo más fuerte que Me Multiplicaré, porque en esta ocasión yo tuve que, esta palabra que yo declaro de que se acerca a un milagro, yo tuve que vivirla, pero en carne propia, porque el Señor me dio este tema unos meses antes de yo pasar un proceso con mi bebé, con mi segundo bebé, que estuvo a borde de la muerte, nació prematuro, nació con problemas pulmonales, neumonía y todo esto. Y en ese momento yo tuve que creer esta palabra que el Señor me dio, que me la entregó como una armadura para esta guerra que venía, porque Dios nunca te va a mandar a una guerra sin darte la armadura para que te defiendas en medio de ella. Y esta canción de Se acerca un milagro, yo lloraba porque obtuve una bacteria, mi bebé estaba en malas condiciones de salud y los doctores no nos daban esperanza. Yo lloraba mucho y me afligía, y la gente empezó a decirme, mira, es el tiempo de que esa canción tú la actives a tu favor. Y yo empezaba a llorar y decía, se acerca un milagro, esta leve tribulación momentánea. Por eso, cuando el Señor me permite escribir una canción, me gusta que toda la línea de la canción que yo voy a escribir vaya con algo bíblico, siempre tenga un asidero bíblico, siempre tenga una palabra respaldada por el mismo Dios a través de la Biblia. Y cuando yo decía esta leve tribulación momentánea, que está situada en el libro de 2 de Corintios 4:17, esta leve tribulación momentánea produce un excelente y eterno peso de gloria. Cuando yo empezaba a llorar con esta canción, yo le decía, yo sé que se acerca un milagro, voy a testificar. Y esta canción tuve que vivirla letra por letra, y ha sido muy hermoso, porque hay muchas personas que me han testificado que el Señor a través de esta canción le ha devuelto la fe. Y hay muchas personas que me han testificado que han sido sanadas de cáncer, de SIDA. Y esto es lo más hermoso, no que haya llegado a 2 millones, sino que lo que Dios ha hecho con esta canción. Personas han sido sanadas y es algo hermoso, de verdad que sí. Chanel, la parte donde mencionas que tuviste que vender comida en la calle para sacar la economía, el dinero para poder producir, aconseja a todos aquellos, porque aún nosotros sabemos que Dios es el dueño del oro, de la plata. Amén. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Así es. Cuéntale a todos los que nos están viendo. El Señor le da una directriz a Josué. Le dice, voy a estar contigo así como estuve con Moisés. Amén. Pero quiero que te esfuerces y que seas valiente. O sea, hay personas que quieren que todo le llegue fácil. El Señor tiene que ver nuestro esfuerzo. El Señor tiene que ver que a ti te interesa que Él lo haga. El Señor va a poner una parte, pero nosotros también tenemos que poner otra. Entonces, nos esforzamos, no contábamos con la economía, pero dijimos, vamos a esforzarnos, vamos a trabajar en el nombre de Jesús. Y el Señor nos dio el éxito para poder grabar este tema. Que le exhorto, quizás tú que estás viendo esta transmisión, quizás no tienes los recursos, al igual que yo vengo desde abajo. Quizás te has preguntado y has dicho, wow, necesito, Señor, un manager, alguien que me diga que quiere invertir en el ministerio. Yo vengo a darte una palabra antes de que llegue quizás los propulsores de tu ministerio, los patrocinadores.
primero Dios quiere ver un intento de esfuerzo en tu vida. Amén. Que tú también creas en esa palabra, que tú digas, bueno, yo no tengo los recursos, pero tengo la fe. Me voy a mover con la fe y también con la obra. Si tienes que tocar puertas, tócalas. Si tienes que tocar puertas, tócalas. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a perder nada tocando. Que alguien te diga no, eso no importa. Amén. En algún momento en nuestra vida tenemos que recibir no, pero no pierdes nada con que te digan no puedo. Exacto. O no tengo. Si tienes que tocar alguna puerta, tócala en el nombre de Jesús y esfuérzate y sé valiente. Qué lindo. Qué lindo, Chanel. El tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado a este tu programa, Cristo Ahora Veo, acá en Puerto Rico. Amén. Un placer, muchísimas gracias. Estamos a sus órdenes. Muchísimas bendiciones y un abrazo caluroso desde aquí, desde Santo Domingo, la capital de la República Dominicana. Claro que sí. Usted no se retire, quédese con nosotros, disfrute la palabra de bendición de vida con nuestra amiga y hermana, la doctora Anieli Guzmán. Será hasta la próxima. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones, mi gente bonita. Esta que te saluda es tu hermana y amiga Anieli Guzmán en una cápsula de bendición para Cristo Ahora Veo. Y en este día te vengo a traer el mensaje que veo en Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo llamó en medio de una zarza. Y él no entendía lo que estaba pasando, se acercó. Y una vez Dios lo llama, empieza a ponerle excusas a Dios. Señor, yo no sé hablar. Señor, esto no es para mí. Esa encomienda es muy grande. Y el Señor tuvo que trabajar con él bastante y decirle, yo conozco a tu hermano. Yo sé lo que puse en ti. Yo hice al ciego, yo hice al mudo, yo hice al sordo. Yo sé lo que te he dado, pero también sabía cómo lo había capacitado, para qué lo quería. En este día lo que vengo a decirte es que no importa lo que tengas a tu alrededor, que tú sientas que es una limitación, no lo es. Para Dios tu vida es muy importante. Lo que Él te ha dado, cómo Él te ha capacitado, solo Él lo sabe. Él ha puesto a tu alrededor personas que tú quizás no has pensado, pero están a tu lado para ayudarte y para bendecirte. Nunca le digas que no a Dios. Dale la oportunidad de llevarte al otro lado. No depende de tu fuerza, no depende de tu preparación. Depende de lo que Dios ha puesto en ti desde antes de la fundación del mundo. Confía en Él y Él hará. Verás cosas que no has visto antes. Verás lo imposible hacerse en tu vida. Solamente cree, confía que vas a llegar al otro lado. Fiel es Dios que te llamó. Fiel es el que prometió, fiel es el que cumplirá. Nunca le pongas una traba, nunca le pongas una limitación, porque para Él nada es imposible. Si Él te llamó, Él te capacitará y Él cumplirá su propósito en ti. En este día te bendigo. Gracias por habernos acompañado. ¿Sabe qué? Siempre el árbol que tiene buen fruto, la gente lo quiere aniquilar. Así como Chanel Nova no se dejó amedrentar, continuó e inclusive, escuche bien, vendió comida en las calles para poder financiar el proyecto que el Señor le había dado, pensando siempre en la palabra que dice la Biblia en Josué: esfuérzate y sé valiente. Así le dice el Señor a usted, esfuércese y sea valiente. Será hasta la próxima, su amiga y hermana Migdalia Torres.